La tensión en Níger sigue en aumento tras el golpe de Estado que esta semana depuso el presidente electo Mohamed Bazoum. En las calles hay protestas. Un grupo de manifestantes asaltó la embajada de Francia, antigua potencia colonial. París se pronunció asegurando que responderá de inmediato y con decisión si ciudadanos franceses o empresas francesas son atacadas en ese país. La presión internacional crece sobre la junta golpista. Tras una reunión celebrada este domingo, la CEDEAO, una comunidad económica conformada por 15 países de África Occidental, dio un ultimátum a los insurgentes. Si en 7 días no deponen las armas, intervendrán en el país para restablecer el orden constitucional. Miles de personas se agolpan en las calles de la capital de Níger, Niamey. Muchos apoyan el golpe militar que derrocó al presidente electo democráticamente. Algunos protestaron frente a la embajada de Francia, antigua potencia colonial. La gente está sufriendo, los nigerinos no deberían vivir así. La gente está saliendo para apoyar a los golpistas porque vinieron para traer equilibrio al país. Pero pronto la situación se tornó violenta. Manifestantes rompieron ventanas, prendieron fuego en la embajada y protestaron contra la injerencia extranjera en sus asuntos internos. Me gustaría decirle a la Unión Europea, a la Unión Africana y a CEDEAO que por favor no se metan en nuestros asuntos. El general del ejército y ex jefe de la Guardia Presidencial, Abdourahmane Tiani, destituyó al presidente Mohamed Bazoum y se autoproclamó nuevo jefe de Estado. El golpe fue condenado por la comunidad internacional. Los líderes de África Occidental tuvieron una reunión de emergencia. La CEDEAO acordó suspender los lazos con Níger y amenazó con acciones militares. En caso de que las demandas de las autoridades no se cumplan en el plazo de una semana, tomaremos todas las medidas necesarias para restaurar el orden constitucional en la República de Níger. Estas podrían incluir el uso de la fuerza. El ejército afirmó que se hicieron con el poder para traer orden a Níger y su portavoz envió una advertencia. Una vez más, recordamos a la CEDEAO nuestra firme determinación de defender nuestro país. Mientras tanto, la Unión Africana ha dado un ultimátum a los golpistas para que devuelvan al poder al presidente depuesto. La Unión Europea y Francia han suspendido la ayuda y los lazos comerciales con Níger. Este es el 7º golpe de Estado en la región del Sahel desde 2020. Buscar una salida a la inestabilidad política es cada vez más apremiante. Y para entender mejor este tema recibimos en el programa a David Soler Crespo, periodista especializado en África subsahariana y fundador del portal Africa Mundi, quien nos acompaña desde la ciudad de Valencia, en España. Señor Crespo, bienvenido al programa. El líder de la rebelión, el general Abdourahmane Tiani, rechazó de inmediato el ultimátum de ECOWAS. ¿Cuál es el panorama que se abre entonces en Níger? Es un panorama complicado porque la verdad que ECOWAS haya sido tan tajante diciendo que utilizará la fuerza militar e intervención en un plazo de después de 7 días si no se ha restablecido el orden constitucional, es algo que no se había visto en los últimos golpes de Estado en países vecinos como por ejemplo en Mali o en Burkina Faso o en Guinea. Sí que se había visto, ¿no?, otras medidas que han tomado, como por ejemplo imponer sanciones, cortar todos los flujos financieros a los cabecillas, ¿no?, de los golpes de Estado, pero este nuevo movimiento no, y hace pensar en qué podría pasar. A día de hoy creo que es bastante inverosímil, es difícil de pensar que haya una intervención, pero supongo que es una manera de presionar, ¿no?, a Tiani y a la nueva Junta, porque también ha sido un golpe un poco distinto al que ha habido en otros países y se ha visto que no hay un líder claro y no hay una fuerza muy unida. Durante horas se veía que la Guardia Presidencial hacía el golpe de Estado, pero el ejército no lo apoyaba, y ahora a lo mejor intentan desmembrar, ¿no?, esa fuerza militar del golpe antes incluso de que tome el poder de manera efectiva. Cabe recordar que no sería la primera vez que ECOWAS hace una intervención militar. Querrían hacer algo, entiendo, similar a lo que consiguieron en 2017 en Gambia, donde tiraron al exdictador Yahya Jammeh, entraron un 19 de enero y 2 días después se fueron del país. Pero es muy difícil, entonces Jammeh no tenía apoyos y ahora sí puede tenerlos en el caso de la Junta Militar. Sí.
Y decías que es algo que no se ha visto en los últimos años en los países de África Occidental, una crisis que está generando reacciones inéditas. ¿Cómo podría afectar precisamente entonces esta crisis la democracia en África Occidental, en la región? Está muy minusvalorada y yo creo que este es uno más, pero tanto de ser uno más golpes de Estado en los últimos años, que hemos tenido ya 4 con Guinea, Burkina Faso, Mali y ahora Níger, parece que la reacción occidental es un poco distinta. No es la misma de condenar el golpe y ya está, sino, oye, mira, ya vale, ¿no? La democracia es muy frágil en unos estados, sobre todo en el Sahel, en los que el terrorismo yihadista impera prácticamente a sus anchas. En Níger no era tanto, pero cabe decir que en África Occidental, sobre todo los países más al sur, cercanos al mar del Golfo de Guinea, no creo que sea una consecuencia tan grande. La mayoría de países igualmente son democracias muy imperfectas, a excepción de Ghana, y no creo que se den las condiciones similares para que ocurran golpes de Estado como el que acabamos de ver en Níger. Algo interesante es que se han visto banderas rusas ondeando entre quienes apoyan el golpe de Estado. ¿Por qué y qué representa esto para los países occidentales? Bueno, porque como hemos visto de nuevo, los países que he mencionado, Rusia se está aprovechando muy bien del creciente sentimiento antifrancés en la región. Básicamente, la gente de estos países dice, mira, Francia lleva apoyándonos todos estos años y seguimos siendo muy pobres. Cabe recordar que Níger es el país del índice de desarrollo humano más bajo. Tenemos tropas francesas, pero los yihadistas no paran de crecer. Necesitamos a alguien, ¿no? Y ante una fragilidad también de un ejército que no es que sea súper potente y no está pudiendo con una insurgencia yihadista, se abrazan a otro socio. En este sentido, Rusia, como antagonista, ¿no?, de los valores europeos y occidentales, aparece como una oferta de salvación. El líder del grupo Wagner, Prigozhin, ya ha ofrecido sus servicios y se ha alegrado del golpe diciendo que esto es ir contra el colonialismo francés. Pero bueno, veamos, ¿no? Al principio, si bien decíamos que no parecía que fuera tan orquestado por Rusia, ahora sí que vemos imágenes, ¿no?, con esas banderas rusas y ataques sobre todo a la embajada francesa en Níger, que hacen preocupar que caiga otra vez otro país en manos rusas. Preocupación en la comunidad internacional a raíz del golpe en Níger. Nos lo contaba David Soler Crespo, fundador del portal África Mundo. Gracias por este análisis. Muchas gracias.